algunas generalidades sobre la investigación-acción, la investigación sobre cierto tipo de metodología que tiene que ver mucho con la práctica docente, una metodología en donde el profesor participa como investigador. De hecho, le llamamos como un cierto tipo de investigación participativa, porque el docente participa en un doble rol como docente, pero también como investigador. Como investigador, por cierto, de su propia acción en el salón de clase. Como investigador, por cierto, de su propia práctica educativa. Y justamente de esto trata esta metodología de la investigación, que ha sido ampliamente desarrollada por diversos investigadores, pero que en particular nosotros nos hemos centrado en el escrito justamente de Antonio Latorre. Antonio Latorre, un escritor español ampliamente reconocido en el mundo de habla hispana. Y bueno, esperamos justamente que a través de esta lectura podamos conocer muchos más detalles, perdón, sobre este tipo de investigación y poder analizar sus motivaciones, sus procedimientos. Y desde luego lo más importante será al final de nuestro seminario llevar desde luego un ejercicio de práctica. Entonces, bueno, vamos a comenzar nuestra presentación. Hemos ya puesto un orden de participación que deviene justamente de nuestra clase pasada, donde nos permitimos hacer una división justamente de los primeros 5 capítulos, bueno, 4 capítulos de este libro, y agregamos también a otro autor muy reconocido en el campo de la investigación participativa, que es Orlando Fals Horta. Bueno, de acuerdo a la distribución, habíamos pensado que la maestra Mónica participe en el capítulo número 1, el profesor Humberto en el capítulo 2, el profesor Mario en el capítulo número 3 y la profesora Celeste en el capítulo número 4. Entonces, bueno, atendiendo justamente esta distribución, vamos a comenzar nuestra participación escuchando en primera instancia justamente a la maestra Mónica, que amablemente ya nos ha compartido por medio de WhatsApp la posición. Y entonces, con su permiso, voy a permitirme compartir pantalla para todos ustedes. Entonces, sean bienvenidos, sean bienvenidas. Nos da muchísimo gusto estar reunidos esta mañana. Y pues adelante, maestra Mónica. Dejamos la palabra a usted. Gracias, doctor. Vamos entonces a compartir para todos ustedes. Sí. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, pues voy a iniciar con esta pequeña imagen que tiene como título El profesorado como investigador, subtítulo Epistemología de la práctica educativa y la reflexión en la acción, autor Antonio Latorre. El propósito de la siguiente, doctor, por favor. El propósito de este capítulo es reflexionar sobre el papel del profesorado como investigador de su propia práctica docente y cómo la metodología de la investigación-acción puede ser clave para transformar y mejorar la educación. A lo largo del texto se discuten las nuevas concepciones sobre enseñanza, profesorado e investigación, destacando la importancia de integrar la investigación en los procesos educativos. El capítulo defiende la idea de que los docentes deben investigar y reflexionar sobre su práctica profesional para elevar la calidad de la educación, promover la colaboración dentro de la comunidad educativa y fomentar una cultura investigadora en las instituciones educativas. Además, se plantea que la enseñanza y la investigación deben unirse para formar un enfoque holístico
que permita transformar la educación y, por ende, la sociedad. Ahí coloqué una imagen, no es mía, me agradó y la comparte la UNESCO y me gustó, o sea, cómo las hojas se desprenden y se transforman. ¿Sí la observan? Sí, maestra, muy Bueno, bien. ajá. La siguiente, doctor. Bueno, la relación entre docencia e investigación se concibe como una integración estrecha y fundamental para mejorar la calidad educativa. Número 1, docentes como generadores de conocimiento. Los docentes no solo deben ser receptores, sino también generadores de conocimiento. Se les otorga un papel activo como investigadores de su propia práctica docente, al investigar su trabajo y reflexionar sobre sus métodos. Los docentes pueden crear nuevos enfoques y soluciones adaptadas a las realidades de sus aulas. Esto contribuye al desarrollo de conocimientos más cercanos a la práctica y útiles para transformar la educación desde el interior de las instituciones. Número 2, la investigación como herramienta para mejorar la enseñanza. La investigación, especialmente la investigación-acción, se presenta como una herramienta poderosa para mejorar la enseñanza. Al aplicar esta metodología, los docentes investigan en su propio entorno de trabajo, abordando problemas específicos y probando estrategias que pueden mejorar los resultados educativos. Este proceso permite a los docentes ajustar sus enfoques pedagógicos en tiempo real y evaluar los impactos de sus decisiones en el aprendizaje de los estudiantes. La investigación, por tanto, se convierte en una práctica continua y dinámica que permite perfeccionar la calidad educativa y transformar las metodologías docentes. Aquí, doctor, utilicé 2 colores para la hoja en la presentación, representando lo que nos está dando a entender el texto el texto que leí. Nosotros tenemos en nuestras manos un documento o una práctica que nos dan a través de todas las metodologías. Y nosotros tenemos pudiera ser el don de transformarla y llevarla un poco más allá del color que nos presentan. Ahí coloqué 2 imágenes también adecuadas a lo que nos está dando a entender el texto. La que sigue, doctor, por favor. La investigación como parte del quehacer docente implica una transformación en el rol del docente, donde la práctica de enseñar no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se convierte en un proceso de reflexión y mejora continua. Enseñanza basada en la investigación. En este enfoque, la enseñanza se convierte en un proceso investigativo, donde los docentes no solo transmiten contenidos, sino que también exploran, analizan y reflexionan sobre su práctica pedagógica. Los docentes aplican la investigación-acción para identificar desafíos, probar nuevas estrategias didácticas y ajustar sus enfoques según los resultados observados en el aula. De este modo, la investigación se integra al aula como una herramienta para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, permitiendo que los docentes se conviertan en activos generadores de conocimiento dentro de sus contextos educativos específicos. 2. Diferencias entre docente tradicional y docente investigador. Docente tradicional. En el modelo tradicional, el docente se ve principalmente como un transmisor de conocimientos desde una posición de autoridad, sin una interacción continua con la investigación. La enseñanza sigue una estructura más rígida, centrada en el contenido que se debe enseñar, con poca flexibilidad para adaptarse o reflexionar
sobre los métodos pedagógicos utilizados. Docente investigador. El docente investigador, por otro lado, adopta una postura más reflexiva y crítica respecto a su práctica. Este docente investiga su propia enseñanza, se involucra en procesos de autoevaluación y busca constantemente formas de mejorar a través de la investigación-acción. El docente investigador no solo enseña, sino que también aprende de su experiencia y utiliza los resultados de la investigación para transformar sus prácticas pedagógicas y enriquecer el proceso educativo, creando un entorno dinámico y adaptado a las necesidades cambiantes de los estudiantes. La siguiente, por favor, doctor. Mucho gusto. Ahí va. Gracias. Sí. La investigación, como parte del quehacer docente, implica incorporar la reflexión y el análisis en las prácticas pedagógicas cotidianas. Enseñanza basada en la investigación. En este enfoque, la enseñanza se convierte en un proceso continuo de investigación, donde los docentes no solo imparten conocimientos, sino que también exploran, reflexionan y evalúan sus métodos y estrategias pedagógicas. La investigación-acción se convierte en la metodología principal, permitiendo a los docentes identificar problemas, experimentar con nuevas técnicas y ajustar sus prácticas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La investigación, en este contexto, se realiza dentro de las aulas y se enfoca en situaciones reales y específicas, asegurando que los resultados sean aplicables y beneficiosos para el entorno educativo. Diferencias entre docente tradicional y docente investigador. Docente tradicional. El docente tradicional sigue un modelo donde se focaliza principalmente en la transmisión de conocimientos desde una perspectiva unidireccional. La enseñanza se lleva a cabo sin una reflexión constante sobre la práctica pedagógica y el docente no se involucra activamente en la mejora de sus métodos, limitándose a cumplir con un currículo preestablecido. Docente investigador. El docente investigador adopta una postura activa y crítica, investigando su propia práctica docente con el objetivo de mejorar la calidad educativa. A través de la investigación-acción, el docente no solo enseña, sino que también reflexiona sobre los resultados de sus estrategias, adapta su enfoque en función de las necesidades de los estudiantes y genera nuevos conocimientos que impactan positivamente en la enseñanza. Este modelo promueve una interacción constante entre la práctica educativa y la reflexión, generando una enseñanza más flexible y personalizada. Aquí como que se me complicó un poco, doctor, porque si escucharon la diapositiva anterior y esta, tienen un sentido parecido, pero en una se habla del, ¿cómo se llama? De la diferencia, ¿cómo se llama? Ay, creo que la repetí, ¿verdad? Sí, sí, es muy... Si no Creo estoy que la equivocado, repetí, maestra. pero... Ajá. Es la misma diapositiva, maestra. Sí, es la misma, la repetí. Una disculpa, la voy a eliminar y se lo vuelvo a enviar, pero le vuelvo a comentar. Se me complicó un poquito aquí Ajá. porque en cada tema, porque está repartido en temas. Una disculpa, miren, no puedo hablar y vuelvo a repetir y repetí la diapositiva. Se habla casi de las mismas palabras, pero tienen un sentido diferente. Entonces, como que sí se me complicó y decía, y sí lo pongo y sí lo repito, o sea, sí lo hago, pero lo hice. Ya usted me dice si está bien el trabajo. Bueno, continuamos con la siguiente, doctor. Con mucho gusto, adelante. Le agradezco. Bueno. La epistemología de la práctica educativa se refiere al estudio de los conocimientos, creencias y enfoques que sustentan las prácticas pedagógicas.
así como las formas en que se construye y valida el saber en el contexto educativo. Definición de epistemología de la práctica educativa. La epistemología de la práctica educativa es una rama de la filosofía que estudia el origen, la naturaleza y la validez del conocimiento generado a través de las prácticas docentes. Esta perspectiva analiza cómo se producen los conocimientos dentro del aula, cómo los docentes y estudiantes generan y validan ese conocimiento, y, y cómo las experiencias de enseñanza-aprendizaje influyen en la comprensión y el desarrollo de nuevos saberes, en lugar de ver la enseñanza solo como una transferencia de información. La epistemología de la práctica educativa considera el proceso de construcción del conocimiento como un fenómeno complejo o interrelacionado entre el docente, el alumnado y el contexto en el que se produce la enseñanza. Importancia de la reflexión crítica en la enseñanza. La reflexión crítica en la enseñanza es esencial porque permite a los docentes cuestionar, analizar y mejorar continuamente sus enfoques pedagógicos a través de la reflexión crítica. Los docentes pueden examinar las teorías educativas que sustentan su práctica, identificar sus propios prejuicios y limitaciones y explorar alternativas más efectivas para responder a las necesidades de sus estudiantes. Además, la reflexión crítica ayuda a los docentes a evaluar el impacto de sus decisiones en el aprendizaje y a generar un conocimiento más profundo de su propia práctica. Este proceso no solo beneficia a los estudiantes, sino que también fomenta el crecimiento profesional de los docentes, alentándolos a ser agentes activos en su desarrollo profesional y en la mejora de la práctica educativa. Nos vamos a la siguiente, doctor, y gracias. Con mucho gusto. Bueno, en la educación, los enfoques epistemológicos determinan cómo se comprende y se aborda el conocimiento en el contexto del aprendizaje y la enseñanza. Racionalidad técnica va sobre reflexión en la acción. Racionalidad técnica, este enfoque se basa en la idea de que la enseñanza y el aprendizaje deben seguir un conjunto claro de procedimientos y técnicas que sean eficaces, medibles y replicables. La racionalidad técnica se enfoca en el uso de estrategias preestablecidas, procedimientos sistemáticos y métodos que buscan la eficiencia en la enseñanza. Aquí el docente se ve como un ejecutor de un plan pedagógico que ha sido diseñado según principios científicos o normativos, y su tarea es aplicar de manera precisa esas técnicas para obtener resultados concretos y cuantificables. Reflexión en la acción. Este enfoque, impulsado por la investigación-acción y promovido por pensadores como Donald Schoen, propone que los docentes no sean menos aplicadores de técnicas, sino reflexivos y críticos sobre su propia práctica. La reflexión en la acción implica que los docentes reflexionen mientras están enseñando, analizando continuamente las respuestas y necesidades de los estudiantes, ajustando su enfoque según el contexto y las situaciones que surjan en el aula. En este modelo, el conocimiento no solo se aplica, sino que se genera a través de la práctica misma, con un enfoque más flexible y dinámico. Comparación de ambos enfoques. Racionalidad técnica. Se enfoca en la aplicación de métodos estandarizados y la búsqueda de soluciones rápidas y objetivas. El conocimiento es percibido como algo que se puede transmitir y aplicar de forma exacta, con un fuerte énfasis en la eficiencia y la previsibilidad. Reflexión en la acción promueve una visión más flexible y crítica de la enseñanza, donde el docente se convierte en un investigador de su propia práctica, dispuesto a modificar sus enfoques en función de las necesidades cambiantes del aula. El conocimiento se construye de manera continua y adaptativa,
y no necesariamente se busca la eficiencia inmediata, sino la mejora continua y la personalización del aprendizaje. La racionalidad técnica se basa en la estandarización y la aplicación de métodos comprobados, mientras que la reflexión en la acción valora la adaptación y la crítica constante, buscando mejorar el proceso educativo mediante una reflexión activa y contextualizada. Ambos enfoques tienen valor, pero la reflexión en la acción ofrece un modelo más dinámico y ajustado a las realidades cambiantes del aula. Es aquí donde le comentaba lo anterior, doctor, con la diapositiva repetida. Ujú. Continuamos con la que sigue. Con mucho gusto. Gracias. Aquí les dejo un cuadro comparativo entre la racionalidad técnica y reflexión en la acción. No la voy a leer porque ya sería un poco de lo que ya hablamos anteriormente. Me voy a ir con lo de las ventajas de la investigación en la acción. Ujú. Mejora de la práctica docente. Permite a los docentes evaluar, ajustar y perfeccionar sus estrategias pedagógicas en tiempo real. 2. Adaptación al contexto educativo. Ofrece soluciones específicas a problemas reales del aula, considerando la necesidad de los estudiantes y el entorno. Número 3. Desarrollo profesional del docente. Fomenta la reflexión crítica y el crecimiento profesional al involucrar al docente en la forma de decisiones basada en evidencia. En el número 2, si lo escucharon, como que es lo que nos habla la nueva escuela mexicana, de lo que nos habla. Número 4, participación activa de la comunidad educativa. Y aquí vemos la palabra comunidad, que está cambiante en el nuevo proceso que llevamos en la aplicación dentro del aula. Ya se cambió equipo por comunidad. Promueve la colaboración entre docentes, estudiantes y otros actores educativos en la búsqueda de mejoras significativas. Generación de conocimiento práctico. Transforma la experiencia en el aula, y ahí me equivoqué, útil y aplicable, enriqueciendo la teoría educativa desde la práctica. Empoderamiento docente. Sitúa al docente como agente del cambio, capaz de transformar su entorno educativo mediante la investigación y la innovación. La investigación en la acción convierte la práctica docente en un proceso dinámico de aprendizaje y mejora continua, fortaleciendo la calidad educativa y creando contextos más inclusivos y efectivos. Quiero comentarles algo que me pasó aquí antes de irme a la siguiente. Ahorita estoy atendiendo a chicos de primer grado. Estoy acudiendo a una asesoría para poder darles lo mejor a mis alumnos. Y estamos en un grupo casi como de 150 a 160 compañeros. Y el hecho de que estemos en una asesoría y que nos proporcionen materiales, no significa que nos digan cómo vamos a trabajar específicamente con los alumnos. Tengo compañeros que dicen, maestra, pero es que no nos mandó, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Maestra, es que si estoy pagando, usted no me está proporcionando lo que yo requiero. Entonces, aquí, con el texto que acabo de leer y que acabo de plasmar en este trabajo, es lo que yo veo en o sea, no creo que yo nada más, yo creo que cada uno de nosotros tenemos el toque para darle un toque especial a nuestra clase. Por ejemplo, acabo de ver yo los textos informativos y literarios y vi un cuento, se los comparto, después se los comparto, pero ahorita les comparto el nombre, La sorpresa de Nandi. No sé si ya lo hayan escuchado. Se trata de una niña que le lleva ¿cómo se llama? Como una canasta de frutas a su amiga Tindy, pero va a caminar de un lugar a otro, o sea, va a ser un trayecto.
ella arregla una canasta, coloca frutas, coloca una piña, coloca una guayaba, una naranja, sí parece que sí es una naranja, piña, guayaba, y en el transcurso del camino se la van quitando determinados animales. Ya casi a llegar a donde vive Tindy, son aldeas, donde vive Tindy, ya no lleva ninguna fruta, pero en ese momento aparecen unas cabras y una choca con un árbol de mandarinas. Entonces al chocar va pasando Nandi y se le llena el canasto lleno de mandarinas. Y cuando llega con Tindy, le dice Tindy, mi fruta favorita, las mandarinas. Entonces ella baja el canasto y no lleva lo que ella había preparado. Entonces ahí, en ese cuento, cuando lo estuve leyendo y preparando ¿cómo se llama? Para, para dárselo a conocer a mis alumnos, lo primero que me imaginé fue hablar del hábitat. Son niños de primero, hábitat. ¿Qué animales aparecen en las ilustraciones? ¿En dónde viven? El hábitat. ¿Cómo se llama? El transcurso del cuento, o sea, el paisaje. ¿Cómo es el paisaje? ¿Es igual a donde vives tú? O sea, de un cuento podemos sacar infinidad de cosas. Es cuestión de, como lo había mencionado antes en este trabajo, nosotros tenemos como que la varita para darle el toque especial a nuestros trabajos. Espero no verlos. Nos vamos a la siguiente, doctor, por favor. Pero para mí es algo tremendo, doctor, compartirles que creo que me quedo corta, porque ya en el momento de desarrollarlo, como que se suelta, el doctor me dijo, no hable, escriba en el pizarrón, trate de hablar lo menos que se pueda. Tengo ahorita la ronda, es un trabajo tremendo, y no me puedo componer. Y nos vamos a la última, pero ahí ya se desarrolla como que un trabajo tremendo y luego las respuestas que obtenemos de nuestros chicos. O sea, ellos se trasladan y se imaginan, por ejemplo, les decía, se imaginan qué hizo la jirafa para acercarse a Nandi y los nombres, o sea, el nombre, los nombres largos, los nombres cortos, ¿se parecen los nombres de ese cuento a los de ustedes? Es un sinfín de trabajo lo que se puede lograr con un solo cuento en las manos. Y voy para terminar, doctor. La investigación en la práctica docente es una herramienta fundamental para mejorar la calidad educativa. Permite a los docentes ir más allá de la simple transmisión de contenidos y convertirse en agentes activos de cambio, capaces de analizar, reflexionar y transformar sus estrategias pedagógicas según las necesidades reales de sus estudiantes. A través de la investigación, el aula deja de ser un espacio estático y se convierte en un laboratorio de aprendizaje dinámico, donde la innovación y la mejora continua son posibles. Adoptar una actitud investigativa no solo fortalece la práctica docente, sino que también empodera al profesorado para enfrentar los retos educativos con mayor creatividad y eficacia. La investigación fomenta la autocrítica, la curiosidad y la búsqueda constante de soluciones, cualidades esenciales en un entorno educativo en constante cambio. Se invita a los docentes a asumir el rol de investigadores de su propia práctica, explorando nuevas metodologías, analizando los resultados de sus estrategias y compartiendo sus hallazgos con la comunidad educativa. Ser docente investigador no implica tener todas las respuestas,
sino estar dispuesto a buscar nuevas preguntas y construir soluciones en conjunto con los estudiantes y colegas, que ahí es un poco, con los estudiantes lo acepto, pero con colegas, híjole, está un poco complicado. Y les puse una frase: el docente que investiga transforma su aula en un espacio de descubrimiento y su enseñanza en una herramienta de cambio. Enseñar es guiar, pero investigar es aprender a guiar mejor cada día. Agradezco su atención. En un momento elimino la diapositiva y la vuelvo a enviar. Y pues de mi parte sería todo, doctor. Gracias. Muchas gracias a usted, maestra Mónica. Muy interesante su presentación. Y creo que podemos quedarnos con este mensaje esencial que nos habla justamente de cuál es el rol que juega el docente investigador con respecto al docente. Un profesor que no solamente está preocupado por la transmisión de conocimientos o el desarrollo de habilidades, sino que está interesado también en la mejora de su propia práctica educativa. ¿Cómo mejoramos nuestra práctica educativa? Si la evaluamos, si investigamos nuestro proceso, y esto es muy importante, es nuestro proceso. Nosotros hacemos una investigación en la que participamos sobre nuestra práctica y eso nos permite desde luego, por una parte, mejorar la práctica, mejorar nuestras habilidades docentes, pero también nos permite investigar. Bueno, yo agradezco a la maestra Mónica su esfuerzo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda de esta primera presentación. No, doctor, todo muy bien. Excelente, maestra. Bueno, muchas gracias, maestra Mónica. Mi única sugerencia en el camino, digamos, sería buscar equilibrar un poquito con algunas imágenes o diagramas las diapositivas para que no tengan tanta carga escrita, pero le agradezco muchísimo su trabajo. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a dejar espacio. Doctor, y ya les envié la otra, ¿cómo se llama? La otra, el otro trabajo. Voy a eliminar el primero. ¿Y qué cree, doctor? Que sí, sí estuve haciendo algunos esquemas para no darle, y fue lo que le expliqué, pero se me hizo muy importante, o sea, cómo tenemos que volver a repetir y a reflexionar, y un poquito el que he estado, le juro de verdad que llego de la escuela y luego me ponen el medicamento y me quedo dormida. No me justifico, pero traté de hacerlo lo mejor, doctor. Y Muy bien, si muy bien, gusta, muy bien, ya maestra. para la próxima lo hago con más para eliminar. Gracias. Le agradezco mucho, lo hizo muy bien. Le agradezco mucho, maestra Mónica. Muchas gracias. Bueno, si están ustedes de acuerdo, entonces vamos a escuchar las ideas principales del capítulo número 2 que nos va a compartir el profesor Humberto López Pisa. Profesor Humberto, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, voy a proseguir después de la compañera Mónica. Igual retomo algunas ideas que me parecieron bastante relevantes y que compartía el doctor Castañeda. Esta de transformar, principalmente como docentes, transformar el rol que tenemos, el rol tradicional, y adquirir un rol más como investigador, que somos capaces de generar conocimiento y sobre todo conocimiento educativo que le da una visión, digamos, a un conocimiento más utilitario para nosotros. Que también menciona en el primer capítulo que hay una fractura entre teoría y práctica, y la investigación-acción trata de, digamos, de resanar esa fractura para poder vincular la teoría con la práctica, que en mi experiencia es una dolencia, o he escuchado mucho de compañeros docentes, bueno,
cito sus palabras que muchas veces manifiestan que pues suena todo muy bonito en la teoría, perdón, pero que la práctica es diferente. Y aquí está esta opción, yo creo que para todos aquellos docentes que a veces sentimos lejos la teoría de nuestro quehacer. Voy a compartir pantalla Muchas para gracias, maestro. Muy bien. pequeña presentación. Bueno, no sé si alguien me pudiera Ya comentar. se puede ver. Ya Ok. se puede ver, profesor. Ok, gracias, doctor. Bien, como mencionaba el doctor Castañeda, pues les voy a hablar un poquito del capítulo 2 del libro de la investigación y acción. Este capítulo, de manera general, nos introduce o nos comenta a qué es la investigación-acción. Nos habla de las características, de los propósitos, de los tipos de investigación-acción, del ciclo de la investigación, perdón, acción, y finalmente nos habla de los modelos de investigación-acción. Bien, iniciando con el primer planteamiento de qué es la investigación-acción. El autor manifiesta o ve la investigación-acción como una familia de actividades que realiza el profesorado o los profesores dentro de sus aulas. Y estas actividades que realiza el profesor tiene varios fines. El primer fin es el desarrollo curricular. En una segunda línea está el autodesarrollo profesional. Como tercer aspecto está la mejora de los programas educativos. También tenemos la mejora de los sistemas de planificación y la política de desarrollo. Todas estas actividades que realiza el profesor dentro del aula se van a ser sometidas a observación, reflexión y cambio. Aquí algo importante a mencionar que, lo que señala el autor, lo que le da calidad de investigación es la observación rigurosa y recolección de datos. Eso es lo que la hace investigación y lo que le da este carácter. Recordemos que la investigación-acción se aleja un poquito del positivismo y es otra forma de generar conocimiento, no tanto en el aspecto cuantitativo, sino en el aspecto cualitativo, como mencionaba hace unos momentos tanto la compañera Mónica como el doctor. El docente investiga su propia práctica, investiga las actividades que realiza dentro del aula. Continuando esta línea, aquí les presento un cuadro comparativo de varios autores y lo que mencionan de qué es la investigación-acción. Primeramente tenemos a Eliot en 1993 que nos dice que es un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Nos está hablando de que tenemos que reflexionar de nuestras acciones, primeramente para poder mejorarlas en el lugar donde se llevan a cabo. Por otra parte, que me gustó también esta definición de Kemis de 1984, que es una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan. En este caso seríamos nosotros como docentes en las situaciones educativas para mejorar la racionalidad y la justicia de nuestras propias prácticas, de la comprensión de las prácticas y de las situaciones donde se llevan las prácticas. Por otra parte, Lomax 1990 nos dice que la investigación-acción es una intervención en la práctica profesional es una intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora. También recoge las ideas que vimos ahorita en la exposición pasada.
de que la investigación-acción tiene un fin de mejorar la práctica, y no solo de mejorar la práctica, también de transformar a quienes llevan esta investigación. Y finalmente tenemos a Bartolomé, 1986, que nos dice que la investigación-acción es un proceso reflexivo que vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación realizada por profesionales de las ciencias sociales acerca de su propia práctica. Esta se lleva de manera colaborativa, con ayuda o sin ayuda de un facilitador externo al grupo. Fíjense muy bien aquí lo que nos menciona Bartolomé, que la investigación, la acción y la formación están íntimamente ligadas, y es lo que nos propone Lewin en este triángulo. En cada uno de sus vértices podemos encontrar un elemento, pero de forma ligada, para que la investigación, acción y la formación tengan impacto en el desarrollo profesional de los docentes. Retomando las ideas anteriores, se llega a la conclusión de que la investigación-acción es vista como una indagación práctica que se realiza de manera colaborativa, y todo esto con la finalidad de mejorar las prácticas educativas, y esto en ciclos de acción y reflexión, como si estuviéramos en una especie de bucle. ¿Y cuáles serían las características de la investigación-acción? Bueno, las características de la investigación-acción, primera es que es participativa. Esta se lleva en una espiral introspectiva de ciclos, perdón, de planificación, de acción, observación y reflexión. Como les decía, es un bucle. Es colaborativa y tiene un aspecto sumamente importante que induce a teorizar sobre la práctica. Más allá de teorías académicas, la investigación-acción tiene la finalidad de generar conocimiento educativo, de conocimiento que les sea útil al profesorado o a los profesores. Muchas veces las teorías académicas no se pueden prescribir, como recetas médicas, porque las realidades son totalmente distintas. Por lo tanto, ahí surge la importancia de que el docente teorice sobre su propia práctica, y obviamente que también pueda contribuir al mundo académico, pero esa no es la finalidad. La finalidad de la investigación-acción es que el propio docente cuestione sus prácticas para que a partir de ahí las evolucione y genere una educación de calidad en la realidad donde se encuentra sumergido. Otra de las características de la investigación-acción es que y me pareció sumamente relevante, es que nos exige llevar un diario personal en el que nosotros registremos nuestras reflexiones. Al ser una investigación un tanto de carácter cualitativo, hay que llevar cierta rigurosidad, para la recolección de estos datos, y el diario nos puede ayudar a. También la investigación es práctica, porque mejora nuestras prácticas o nuestra praxis durante y desde el proceso de investigación. Simplemente el hecho de cuestionarnos nuestra práctica y el generar un plan de acción nos va a ayudar a mejorar nuestras intervenciones durante el proceso. Y una vez que llevemos a cabo un primer ciclo y reflexionamos sobre este ciclo de investigación, va a haber una mejora también en nuestra práctica. Por eso la investigación-acción también nos transforma como investigadores, y no solo como investigadores, sino como profesionales. Esto también es sumamente relevante. La investigación-acción es interpretativa.
Como les decía, se aleja un poquito de la visión positivista y al ser interpretativa, nos ofrece soluciones basadas en los puntos de vista e interpretaciones de las personas involucradas en la investigación. Cada uno de nosotros tiene interpretaciones diferentes, pero eso no las desestima. Al contrario, enriquece el conocimiento. Era como mencionaba ahorita la maestra Mónica. Más allá de buscar soluciones en terceros o en mm, personas ajenas a nuestra institución, nosotros somos capaces de generar esas soluciones a los problemas que surgen en nuestras aulas. Otra de las características de la investigación-acción es que se centra en el descubrimiento y resolución de problemas a los que se enfrenta o a los que nos enfrentamos como profesores. Y al buscar este descubrimiento y resolución de los problemas, pues nos orilla a llevar una práctica reflexiva, donde autoevaluamos lo que estamos o autoevaluamos nuestras propuestas dentro para darle solución a estos problemas. Y algo también importante que mencionaba al inicio de mi exposición, trata de integrar la teoría en la práctica y ¿cómo se llama? Tratar de resanar esta grieta que muchas veces está muy, muy marcada. ¿Cuáles serían los propósitos de la investigación-acción? Bueno, un propósito sería mejorar la práctica que llevamos dentro de las aulas, la comprensión de esta praxis, la mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica y finalmente cuestionar las prácticas sociales y los valores que las integran con la finalidad de explicitarlos. Esto es muy importante. El foco de la investigación-acción será el plan de acción para lograr el cambio o mejora de la práctica o propósito establecido. Hacer algo para mejorar la práctica. Entonces, el foco de la investigación-acción siempre será el plan de acción. Es el que vamos a estar reformulando durante los ciclos de reflexión o de acción. Hace unos momentos veíamos que la investigación-acción era indagar. Indagar es o significa plantear preguntas para las que uno no tiene respuestas inmediatas. Significa un compromiso de aprender algo nuevo. Por eso la investigación-acción nos ayuda a formarnos como profesionales, porque nos ayuda a buscar soluciones o buscar respuestas a preguntas que desconocemos. Nos orilla a aprender cosas nuevas. Y aquí hay una pregunta, un planteamiento sumamente importante que podríamos hacernos y que nos podía orientar a dar inicio a nuestro ciclo de reflexión, de indagación, que yo creo que inmediatamente al escuchar o ver la pregunta, automáticamente nos vienen a la mente nuestra práctica y ciertos elementos en los que necesitamos fortalecer. Y la pregunta es, ¿cómo puedo mejorar mi práctica docente? Como docentes somos muy reflexivos. Como docentes sabemos qué ocurre en nuestros salones de clase. También como docentes sabemos dónde nos hace falta trabajar. Y esas áreas serían una buena oportunidad para iniciar estos ciclos de investigación. También podemos encontrar 3 modalidades de investigación-acción. La primera tipo de investigación es la técnica, que tiene como objetivo hacer más eficaces las prácticas sociales mediante la participación del profesorado en
programas diseñados por personas externas. Otra modalidad o tipo de investigación-acción es la práctica. Y aquí el docente se convierte en un protagonista activo y autónomo, siendo el docente quien selecciona el problema que tiene que investigar y lleva el control del propio proyecto. Aquí el docente, este proceso autónomo orilla al docente a una transformación de conciencia, así como como un cambio en sus prácticas educativas. Y finalmente tenemos la investigación acción crítica o también emancipadora, que no solo se queda en las transformaciones educativas, sino que va más allá, ya hay transformaciones en las prácticas sociales. ¿Y cuáles serían los ciclos de investigación-acción? O bueno, ¿cuál sería la espiral de ciclos de investigación-acción? Me gustó que mencionó el doctor hace la sesión pasada, que todo se origina de un diagnóstico, de la problemática que queremos resolver. Y a partir de ese diagnóstico y de esa problemática, pues nosotros diseñamos un plan, que sería la acción de planificar. Que este plan, como les mencionaba, es el que va a ser el foco central de la investigación-acción, porque va a ser el que vamos a estar reformulando, revisando y reestructurando. Una vez que nosotros hemos planificado y que tenemos esta propuesta, pues la llevamos a cabo. Y al momento de estar llevándola a cabo, pues nos vamos a observar. Y en esta etapa era donde les mencionaba que debe haber cierta rigurosidad a la obtención de datos, porque eso es lo que le da el carácter de investigación. Y posteriormente a eso nos vamos a la reflexión de lo que observamos para posteriormente irnos o a reestructurar nuestro plan y nuevamente iniciar otro ciclo de reflexión. Esa sería en esencia la estructura básica de la investigación-acción. Ahora, existen diferentes modelos de investigación-acción. Está el modelo de Lewin, que lo tenemos en pantalla, que parte de una idea inicial, posteriormente nos vamos a un plan general, ponemos en marcha el plan general, lo evaluamos, rectificamos, evaluamos y así es la secuencia de los ciclos. A mí en lo personal, el que más me gustó, bueno, uno de los que más me gustó fue el modelo de Chemis. Se me hace bastante sencillo de entender, bastante sencillo de llevar a cabo. Aquí tenemos como en la pantalla la estructura de este modelo. Planificamos en primera instancia, obviamente partiendo de un diagnóstico y de la problemática que queremos investigar en nuestra aula. Actuamos como un segundo paso, observamos, reflexionamos a partir de la observación y nos pasamos a un segundo ciclo donde revisamos el plan, lo replanteamos y nuevamente actuamos, observamos, reflexionamos y de ser necesario, pues nos vamos a un ciclo 3 donde volvemos a aplicar un plan reestructurado. Es bastante sencillo de entender el modelo de Chemis. También me gustó, por una parte, esto que propone las dimensiones, la dimensión estratégica y la dimensión organizativa. Cuando nosotros planificamos a partir del diagnóstico, como les decía, vamos a estar en una dimensión organizativa. Perdón, me salió un poquito chueco, pero aquí vamos a estar en una dimensión organizativa, pero también va a haber un discurso entre participantes.
recordemos que la investigación-acción, una de sus características es que es colaborativa. Por lo tanto, también podemos generar conocimiento a reflexionar en colectivo. Entonces, la primera fase de planificación es de carácter organizativo, pero también se lleva entre pares. Posteriormente, nos vamos a la segunda fase, que es actuar. Esto lo llevamos obviamente en un contexto. En este caso sería en nuestra aula. Y obviamente aquí la dimensión es constructiva, porque vamos a empezar a observar. Nos pasamos a la tercera fase, que es la observación, que esta tiene una dimensión nuevamente práctica en el contexto, en el aula, y es de carácter organizativa. Y finalmente llegamos a una fase reconstructiva de carácter organizativo y que también se da entre los participantes. Yo anteriormente había tenido una experiencia con participación-acción, la verdad, bastante elemental, pero las dimensión estratégica que se da entre los participantes es muy, ¿cómo le diré? Muy importante, porque nos ayuda a conocer muchas veces nuestra propia práctica, a reflexionar sobre ella y muchas veces a ser consciente muchas de nuestras acciones que son dañinas, perdón, para nuestra praxis. Obviamente esto desde una visión constructiva, no destructiva. Y aquí tenemos otro modelo, que es el de Elliot. A mí en este modelo me pareció sumamente un tanto complejo y bueno, no me voy a tener a explicarlo porque me gustó lo que menciona Whitehead y que hace de hecho una crítica tanto al modelo de Elliot como al de Keynes, porque menciona que los dos modelos anteriores se enfocan más a construir conocimiento académico y se alejan un tanto de la realidad del docente, que es construir conocimiento educativo, conocimiento útil. Y por lo tanto, él hace esta propuesta, que también es muy sencillita y me gustó, que todo parte de sentir o experimentar un problema. Una vez que identificamos o experimentamos un problema, imaginamos cuál sería la solución. Una vez que imaginamos la solución a este problema, ponemos en práctica la solución imaginada. Una vez que pusimos a prueba esta solución, la evaluamos los resultados de las acciones emprendidas y finalmente modificamos la práctica a la luz de los resultados. Aquí yo nada más agregaría, pues, de que esto también lo tenemos que hacer en ciclos. Obviamente, la investigación-acción debe tener varios ciclos para que pueda rendir frutos. Y bueno, con esto culmino mi participación. Si alguien tiene algún comentario, con gusto. Muchas gracias, maestro Humberto. Muy interesante. Creo que su presentación ha sido muy concreta, muy ilustradora sobre el proceso de la investigación-acción y sobre los diferentes modelos. Yo le felicito. Muchas gracias. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Bueno, ahí hay felicitaciones de nuestros compañeros por su trabajo. Y bueno, pues muy bien. Esto nos da entonces pauta para poder continuar. Y si ustedes están de acuerdo a nuestra agenda, poder escuchar las principales ideas del capítulo número 3, que corresponde justamente al maestro Mario Esaú. Maestro Mario, un gusto saludarle. Hola, buenos días.
Muy buenos días, maestro Mario. Un gusto saludarle. ¿Le gustaría proyectar? ¿Tiene pensado proyectar desde allá o le apoyamos desde acá? Voy a proyectar. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien, pues dejamos en usted, maestro Mario, la palabra, con mucho gusto. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre el capítulo 3 del libro de Antonio Latorre, que se llama La investigación-acción. Y bueno, el capítulo 3 se centra ya en sí en lo que es el proyecto de investigación-acción. Vamos a revisar un poquito lo que es los ciclos de la investigación-acción, implicar a otras personas en el proyecto, el plan de acción, lo que es en sí ya la acción, las características, el control de la acción, la observación, que es una parte importante en lo que es la investigación-acción, y la reflexión y lo que es el informe de la investigación. El capítulo 3 se centra ya en lo que es pues ahora sí que llevar a la práctica una investigación de carácter cualitativo. Y bueno, vamos a empezar con el ciclo de la investigación. Ya nos comentaban los compañeros que pues es de carácter crítico, es cíclico. Iniciamos un proyecto, lo llevamos a la práctica, realizamos observaciones, registramos, reflexionamos sobre lo que hicimos, sobre lo que podíamos haber hecho, y volvemos como a un punto de partida en el que volvemos a empezar. Planeamos, actuamos, observamos, reflexionamos, volvemos a diseñar un plan para otro ciclo nuevo, y algunos autores nos comentan que para poder iniciar con un ciclo de investigación debemos revisar nuestra práctica, y dentro de nuestra práctica identificar un aspecto a mejorar. Regularmente cuando estamos los docentes, yo te doy la oportunidad de revisar mi práctica y queremos como que mejorar todo, y al momento de estar no enfocarnos en un solo aspecto, como que se pierde el propósito de lo que queremos lograr. A partir de identificar un aspecto, pues debemos de imaginar una solución, ¿no? Un plan de acción. Después, implementar este plan de acción, llevar registros, modificar algunas, el plan de acción. Si revisamos que lo que tenemos planeado no está funcionando, pues modificarlo, ¿no? Esto nos lleva a lo que es a controlar la acción, que es pues a través de la recolección de datos, esto a través de la observación, de los diarios de campo, de las entrevistas, cuestionarios, encuestas. Llega el siguiente punto, que es evaluar. En vamos a evaluar la acción modificada, reflexionar sobre los resultados que se han obtenido, y bueno, revisar también algunas ventajas y algunos inconvenientes, y bueno, continuar así hasta que podamos llegar a la meta, o hasta lograr la mejora o el cambio que pretendíamos desde un principio, ¿sí? Bueno, un punto importante dentro del proyecto bueno, en la investigación de acción, es el implicar a otras personas en el proyecto. Regularmente, bueno, creo que al menos en mi escuela, somos muy dados a trabajar de manera individual, y el compartir o el pedir la colaboración de algunos colegas es un poquito complicado. Creo que aunque se busque que se fomente el trabajo en equipo, creo que, bueno, al menos en mi escuela, es muy complicado. Pero bueno, los autores nos piden aquí que hagamos como pues esta parte, ¿no? Implicar a otras personas, trabajos en grupo. Esto nos permite enriquecer lo que es el proceso.
Y bueno, aunque lo podemos hacer de manera individual, podemos contar con la colaboración de colegas, de algunos alumnos, de algún amigo crítico, de algún tutor. Y bueno, esto, el realizar una investigación de acción conlleva establecer nuevas relaciones pues, con otras personas, ¿no? Los roles en la investigación se refiere más que nada a cómo vamos a cambiar, ¿no? El rol de tutor. Tenemos un grupo de validación en el que vamos a trabajar esta parte de las hipótesis, de las posibles soluciones. Y bueno, tal vez tengamos algunos colegas que puedan contribuir a nuestro proyecto. Y bueno, pasamos a lo que es el plan de acción. Esto surge a partir de una idea general, ¿sí? Sobre el propósito, pues es mejorar. Siempre debemos tener en cuenta que el propósito es mejorar. Y debemos de revisar qué está sucediendo, si esto es problemático y si yo puedo hacer algo, pues algo al respecto, ¿no? Regularmente, como comentaba, estamos, a veces vemos el panorama y hay situaciones que escapan de nuestro poder, en el que no podemos realmente realizar o no podemos hacer algo para cambiar. Debemos revisar bien qué es lo que pasa, sí, y si lo podemos mejorar. Después viene lo que es el problema o foco de la investigación. ¿Qué situación problemática de mi práctica profesional me gustaría mejorar? Debe ser realista, debemos de tomar en cuenta una práctica reflexiva, debemos de revisar, ¿no? Que sea interesante, que nos interese primero que nada a nosotros, y que la podamos manejar y que también implique lo que es la enseñanza, los procesos de enseñanza, aprendizaje. Bueno, debemos de hacer una descripción de la situación, lo que es el diagnóstico del problema. Debemos de ser muy, pues, describir realmente lo que es, cómo es, ¿sí? ¿Por qué se da este problema y cómo debería de ser? ¿Cómo poner un ejemplo de biología? ¿Por qué mis estudiantes no, qué puedo hacer para mejorar la evaluación, no? Entonces debe ser algo real de mi contexto. Debemos después hacer una revisión documental. Tal vez existan otras personas que estén trabajando el mismo tema que yo voy a trabajar. Debemos revisar toda la bibliografía existente. Y bueno, debemos realizar una hipótesis de la acción o la acción estratégica, que es un enunciado que relaciona una idea con una acción. En el libro nos maneja este pequeño esquema que habla de la identificación del problema, que es una necesidad sentida o dificultad encontrada. El diagnóstico, describir cómo es, explicar por qué lo es, y la situación deseable, o sea, cómo debería de ser. Y ahora sí, la hipótesis de la acción es la búsqueda de soluciones. Ahora pasamos a lo que es la acción. Y bueno, nos comenta que la acción es meditada, es controlada, es fundamentada y es informada críticamente. Cuando hablamos de que la acción es informada, es para asegurarnos de que debemos de investigar las propias acciones y los motivos que nos llevan a realizar esta investigación. Y como comentaba, o sea, no debemos de centrarnos en un solo aspecto. La acción comprometida se refiere a que se apoya en un compromiso de buscar la mejora. Y en cuanto a la acción intencionada, se refiere a que debemos de elaborar planes, no debemos de dejarlo como al aire, sino elaborar planes, implementarlos, evaluarlos y volvemos a lo mismo, debemos de mejorar nuestra práctica docente. En el control de la acción se refiere a la generación sistemática de datos. El control de la acción debe de proporcionar descripciones de lo que estamos haciendo, como a través de los diarios de campo o a través de la observación de audios, de videos,
o de algunas otras técnicas de recolección de datos. Y bueno, un aspecto importante es la observación. Hay que recordar que no es lo mismo observar que ver. Cuando hablamos de observación, estamos llevando, primero que nada, algunos puntos en los que vamos a centrar nuestra observación. Y bueno, también esto debemos de registrarlo a través de instrumentos. Nos manejaba lo que es la autoobservación, qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Registrar qué es lo que estamos haciendo. Esa también la podemos mostrar a otras personas para que nos hagan como una supervisión. Nos manejaba aquí conversaciones críticas sobre la investigación. Tal vez algún colega nos pueda orientar sobre lo que estamos realizando y nos dé pautas para mejorar. Y bueno, algunas técnicas de recogida de información son las directas o las indirectas. Sabemos que cuando trabajamos de manera directa estamos dentro de nuestro contexto en el grupo de estudio. Podemos utilizar algunas escalas, algunas pruebas, la observación sistemática, eso a través de los instrumentos que es el registro. Podemos realizar entrevistas, la observación participante, podemos tomar video, fotografía, audios, y bueno, todo esto para registrar realmente lo que se está realizando y cómo se está realizando. Algunas técnicas de recogida de datos. Tenemos el registro anecdótico, la entrevista, la observación, la grabación. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos la observación sistemática, el perfil de clase, la entrevista, el análisis documental, la observación de situaciones formales e informales, las entrevistas a colegas, entrevistas a familia, los cuestionarios, lo que son las encuestas, y bueno, también la observación de los contextos escolares. De acuerdo al enfoque que le queremos dar al análisis de la información, pues tenemos estas técnicas. Tenemos también lo que es la finalidad del registro y algunos procedimientos y técnicas. Si queremos conservar lo significativo, el registro anecdótico. Conservar con todo detalle toda la información, las notas de campo, las transcripciones de entrevistas. Queremos realmente lo que dijeron, tal como lo dijeron, las grabaciones de audio, los videos, y bueno, las fotografías, las diapositivas, algunos videos. Todo esto es para registrar realmente lo que está sucediendo. Y tenemos algunas técnicas basadas en la observación, que es la observación participante, las notas de campo, el diario del investigador, los registros anecdóticos, los memorandos analíticos o los informes analíticos, los perfiles, las escalas de medida. Y bueno, dentro de esto, la observación participante se refiere a cuando el investigador está dentro podemos decirlo, del aula o que es la participación directa, ¿sí? El investigador participa con con la población en observación. Y bueno, se acerca el investigador de una manera más directa, más a las personas y a las comunidades, y asimismo tiene una percepción diferente de lo que son los problemas que acontecen. Dentro de las notas de campo es pues debemos de tomar en cuenta que deben ser descriptivos, no hay una parte como de interpretación. En cambio, que en el diario del investigador, ahí sí podemos tener como, describimos también, pero ya podemos poner algunas reflexiones, interpretaciones, hipótesis, qué pasó, por qué creo que pasó, cómo pasó.
El siguiente son los registros anecdóticos. En este se refiere más que nada a registrar segmentos o partes, anécdotas que consideremos importantes o relevantes para nuestra investigación. Los memorandos analíticos son notas personales conceptuales escritas por el investigador, y esto nos da como pautas para ir analizando la información, ayudan a investigar o a reflexionar sobre los datos que hemos obtenido. Y bueno, los perfiles se refiere a realizar algún registros de una situación o de personas que consideramos también que sean relevantes para nuestra investigación. Las escalas de medida son las escalas estimativas que pueden tener uno o varios ítems. Creo que eso los conocemos, por ejemplo, cuando decimos mi lugar de trabajo es agradable, muy agradable, bastante agradable, como que elegimos una respuesta, como si fueran preguntas de opción múltiple, o ponemos escalas de números, ¿no? Del 1 al 10, qué tan a gusto te sientes en tu salón de clases, ¿sí? Son escalas estimativas que nos ayudan también para obtener información. Tenemos también técnicas basadas en la conversación, que estas, pues, la principal o la más conocida es la entrevista, ¿sí? A partir de un cuestionario, lo podemos dar una entrevista, o un cuestionario abierto o un cuestionario cerrado, con respuestas sí, no, o dejar preguntas abiertas donde la persona nos dé su punto de vista. El cuestionario, como sabemos, pues son preguntas que debemos de considerar que tengan respuestas que sí nos van a ser relevantes o nos van a dar información importante para nuestra investigación. Debemos de diseñarlas con un propósito, que no sean, por ejemplo, que hagamos preguntas, un cuestionario con 100 preguntas y realmente las que van a impactar en mi investigación sean 2 o 3, ¿no? Sino que realmente el propósito de mi cuestionario tenga que ver con mi investigación y no sean solamente preguntas como de relleno, pongámoslo así. Algunas ventajas del cuestionario, pues que son fáciles, ¿no? Y sencillas de completar. Nos dan respuestas directas. La información la podemos cuantificar. Podemos realizar gráficas y podemos analizar de una forma más fáciles. En la entrevista, como sabemos, tenemos algunos tipos de entrevista. Puede ser una entrevista abierta o formal o informal. Y bueno, eso también nos sirve para recoger datos que tengan impacto en nuestra investigación. Como les comentaba, puede ser informal, tal vez en algún pasillo, ¿no? Podamos encontrarnos alguna persona que nos pueda dar información sobre mi investigación. Y debemos saber también que para realizar la entrevista debemos de hacer una planificación. Debemos revisar el objetivo de la entrevista, debemos revisar si va a ser un muestreo de mi población o va a ser para toda la población, y también la forma en que vamos a dar la entrevista, si va a ser dirigida, si no va a ser dirigida, si va a ser individual, si va a ser grupal. Y bueno, debemos de tomar en cuenta también siempre la finalidad, el propósito de mi entrevista. Tenemos lo que son también los grupos de discusión. En estos, más que nada, se refiere a una vez que tengamos algunas, alguna información relevante, llevarla con algunos colegas para, pues para dar como una reflexión, ¿no? Para llegar a algunas conclusiones, o incluso lo podemos utilizar, por ejemplo, si en la entrevista, en el cuestionario, quedó alguna información
omisa o creemos que necesitamos darle profundidad, lo podemos realizar. Y bueno, que ese grupo de discusión es una conversación, ¿no? Que debe ser guiada por el investigador. Tenemos también el análisis de documentos, que pueden ser documentos oficiales o documentos personales. Entre los documentos oficiales tenemos los artículos de periódicos, algunos registros, documentos de informes gubernamentales. Tomar en cuenta que debemos revisar que esos documentos oficiales sean relevantes para mi investigación. Y en cuanto a los documentos personales, tenemos como ejemplo los diarios, que es puede ser un diario de las personas que estamos investigando, pueden ser diarios de algunos investigadores, y bueno, son pues son relatos escritos, ¿no? Que van a llevar lo que está pasando, incluso algunas reflexiones de por qué creemos que están pasando. Tenemos algunos medios audiovisuales, como comentábamos ya, la fotografía, las grabaciones en video, las grabaciones de audios. Todos estos debemos de tener cuidado que sean, pues que estemos como autorizados, ¿no? Que las personas que van a ser grabadas, sepan que se van a grabar. Y bueno, tenemos ventajas que son realmente registros de cómo están sucediendo las cosas y dejan fuera lo que es la interpretación. Y bueno, llega un punto en el que se viene lo que es la reflexión. Aquí cuando estaba revisando esta parte, recordaba a un autor que señaló también la maestra Mónica, que es Donald Schoen, que nos hablaba lo que es el profesional reflexivo, en el que decía que todas las personas o todos los docentes podemos ser profesionales reflexivos, en el que a partir de nuestra propia práctica revisemos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo podemos mejorar. Entonces está como que muy relacionado con este libro que nos habla de la investigación-acción. Y bueno, ¿cómo iniciamos la reflexión? Pues una vez que tengamos la recopilación de la información, la vamos a codificar, la vamos a categorizar. Podemos realizar lo que son las gráficas, lo que les comentaba, a partir de gráficas cuando sistematizamos o cuantificamos la información de entrevistas, de encuestas, al menos en mi persona se me hace más fácil analizar realmente los resultados de mis entrevistas o de mis cuestionarios. Y bueno, lo que es la validación de la información, debemos de buscar que toda la información sea, pues tenga credibilidad, que podamos confirmarla. Y bueno, la interpretación es cuando ya empezamos a teorizar esta recolección de datos que estuvimos revisando y podemos replantear la acción, ¿no? Lo que les comentaba, qué hicimos, cómo lo hicimos y cómo podemos mejorar. Y bueno, volver como al punto de partida para volver a no a empezar, sino que a buscar nuestra acción mejorada. Y bueno, finalmente, el informe de la investigación. El autor nos sugiere como un esquema de cómo podemos presentar nuestro informe de investigación. Empezamos con la página del título, el abstract, que es en sí un pequeño resumen de todo el trabajo, el índice de contenidos, incluyendo los contenidos de apéndices, ilustraciones, figuras, reconocimientos, la introducción, el cuerpo del texto dividido en capítulos, la bibliografía y bueno, finalmente los anexos. ¿Sí? Ese es como que el esquema que propone el autor para informar de nuestra investigación una vez que hayamos finalizado. Y bueno, ¿qué es la introducción? En la introducción vamos a hablar de lo que es la descripción del contexto, el grupo de trabajo, los participantes, la organización, los objetivos, las motivaciones de por qué quisimos hacer esta investigación, la temática que se va a investigar. Después viene lo que es la
la planificación, viene la descripción y focalización del problema a investigar. Aquí vamos a describir cómo surge, cómo evoluciona el plan de las estrategias, las hipótesis de acción, el desarrollo del proceso, cómo organizamos el trabajo, la puesta en marcha, cómo recogimos información, el qué, el cómo, el quién, en dónde. Después viene la reflexión y evaluación, recopilación de la información, la representación de los datos, la validación de los datos, la interpretación, integración de los datos. Después tenemos las conclusiones y recomendaciones, los efectos que tuvieron mis acciones, los efectos formativos en las personas, qué hicimos, cómo lo hicimos y cómo podríamos mejorar nuestro proyecto. Y bueno, finalmente las referencias bibliográficas y los anexos. En esta parte de la conclusión, hay que recordar que desde la primera presentación comentaban que la investigación-acción es un proceso cíclico. Entonces, en esta parte, que es la última de mi informe, es cómo podríamos mejorar nuestro plan de acción si lo quisiéramos retomar en un futuro. ¿Sí? A lo que se refiere a cómo podemos mejorar nuestro trabajo una vez que hayamos finalizado como la primera parte. Y bueno, en sí, fue el capítulo 3. El capítulo 3 estaba un poquito extenso. Viene como que paso a paso cómo podemos realizar nuestro proceso de investigación-acción. No quise como que detenerme mucho, pero sí está muy interesante porque inclusive nos ponía algunos apartados que para, por ejemplo, identificar el problema, nos ponía unas preguntas. Este problema es interesante para mí, cómo ir construyendo pues el foco, el problema, las hipótesis. Entonces, pero en sí, esto es lo que nos abre el capítulo, de manera general, el capítulo 3. Muy bien, muchas gracias, maestro Mario Esaú, le agradezco mucho, creo que ha sido una muy buena exposición que ha tenido, que ha sido muy concreta, muy efectiva, digamos, a los puntos esenciales. Veamos, por favor, que cada capítulo del libro nos da pautas de interés, ¿no? Creo que el capítulo 1 es, yo le llamaría como una motivación, tratando de establecer esta relación entre el docente y el profesor investigador. Ya el profesor Humberto nos hablaba qué es la investigación-acción, cuáles son los modelos de investigación-acción. Y ahora el maestro Mario nos habla de cuáles son estos elementos, estos instrumentos y herramientas que podemos utilizar para llevar a cabo la investigación-acción. Muy bien, muchas gracias, maestro Mario. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario adicional que desea hacer para el profesor Mario? ¿No? Bueno, pues agradecemos entonces su participación. Aún nos queda observar, disfrutar de la participación de más compañeros. Todavía nos queda el capítulo número 4. Todavía también nos queda este trabajo sobre False-Borda. Pero quisiera aprovechar este espacio, si ustedes me permiten, principalmente para cerrar con una actividad propuesta y retomar nuestras presentaciones el próximo sábado. Esta actividad propuesta tiene que ver ya en pensar un problema de investigación desde la investigación-acción, ¿sí? Y voy a ir escribiendo un poquito acá en nuestro chat, del grupo de clase de WhatsApp, como una especie de tarea, al decir que vamos a pensar justamente en un problema de investigación. Un problema de investigación que surja justamente desde nuestra práctica docente, que surja desde nuestra clase, o que si no surge en nuestra clase, probablemente surja en algún colectivo en el que nosotros participemos,
en algún grupo de personas que nosotros asesoremos o con las cuales nosotros compartamos algún tipo de actividad de comunidad, porque no todos necesariamente, sé que no todos necesariamente están frente a grupo, pero sin embargo, en cualquier empresa, en cualquier comunidad o en una escuela podemos nosotros siempre encontrar problemas interesantes. Entonces, vamos a identificar un problema que surja desde nuestra práctica, y debo de ser aquí muy consistente en decir que surja desde nuestra realidad. Eso es muy importante. No un problema ficticio, sino un problema que surja desde nuestra realidad. Número 1. Número 2. Vamos a hacer una descripción del contexto. ¿Sí? Vamos a hacer una descripción del contexto en el que surge el problema. ¿Sí? Vamos a describir el contexto y vamos a tratar de describir, de ser posible, como si el problema surgiera desde 3 perspectivas, desde 3 escenarios. ¿Cómo se ve el problema en la comunidad? ¿Cómo se ve el problema en la escuela? ¿Y cómo se ve el problema en el aula? Si no estamos frente a grupo, al menos una descripción completa de el contexto en el que el problema aparece, en el que el problema aparece. Y bueno, vamos a hacer esto de manera escrita, es decir, podríamos tal vez pedirles a todos que nos lo compartieran en la siguiente sesión, pero es importante el proceso de escritura, porque el proceso de escritura nos ayuda a procurar ser mucho más consistentes, ¿sí? A procurar ser mucho más consistentes. Entonces, vamos a pedirles a todos que haya un proceso de escritura y que este proceso de escritura se dé en un formato de Word, en Arial número 12, interlineado 1 y de 2 cuartillas, siguiendo el formato APA. Siguiendo el formato APA, 2 cuartillas. Una cuartilla, una sección, no necesariamente una cuartilla, perdón, una sección donde hablamos justamente del problema de investigación, y una segunda sección, una segunda parte donde hablamos del contexto, ¿sí? Vamos a tratar paso a paso de construir, al menos de manera breve, de manera alusiva, una investigación-acción. Entonces, nuestra primera etapa consiste en definir el problema y definir el contexto, describir el contexto plenamente. Maestro Humberto, adelante, por favor, si es tan amable. Sí, gracias, doctor. Justamente tenía una duda desde hace rato y ahorita con el trabajo que tenemos que hacer para la siguiente semana, pues se amplió. Bueno, todo surge a partir, pues, de la problemática que queremos resolver, que precisamente ahí está mi duda. Por ejemplo, yo trabajo o atiendo 6 grupos diferentes, pero las problemáticas no son las mismas en los grupos. Solo seleccionaría un grupo o trataría de buscar una problemática común, pero como le menciono, son muy diferentes. Son diferentes y no sé ahí por qué camino ir. Muchas gracias, maestro Humberto. De hecho, este es un desafío que siempre podemos tener como investigadores, que podemos tener muchos problemas interesantes y muchos contextos donde estos problemas surgen. Sin embargo, como investigador tenemos que elegir uno, el que en este momento usted decida atender. Entonces, habrá que elegir un problema y un grupo. Probablemente si ese problema aparece en más de un grupo, sea un buen problema, porque probablemente este análisis le servirá para otros grupos, parcialmente, al menos parcialmente. Entonces, creo que en este sentido, vamos principalmente a centrarnos en un grupo, justamente,
y además de un grupo en un problema específico. ¿Sí? Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Por favor, con toda confianza. Muy bien, maestra Celeste, por favor, adelante, si es tan amable. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Entonces, las exposiciones quedarían pendientes para la próxima semana. Claro que sí, si continuamos, desde luego que sí, continuamos las exposiciones, vamos justamente a revisar las exposiciones y también vamos a revisar esta perspectiva de los trabajos. Entonces, aún las 3 exposiciones que nos quedan pendientes del día de hoy, las retomamos la siguiente clase y vamos a dar un poquito de tiempo adicional porque miren, el periodo es muy breve. Entonces, lo más probable es que ahora estamos dejando el problema, el contexto de clase y vamos a revisar el problema y el contexto y seguramente vamos a dejar 2 semanas adicionales, aun cuando se roce un poquito con otro seminario en clase. Es decir, no tendremos clase, pero sí daremos seguimiento al desarrollo de su investigación-acción. ¿Sí? Y no se preocupe, maestra Celeste, nos vemos el próximo sábado y continuamos desde luego las exposiciones. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues yo les deseo a todos ustedes que tengan un excelente día, que disfruten de este sábado, que la pasen muy bien. Y bueno, si están de acuerdo, nos vemos entonces.